Hola a todos y a todas, hoy vamos a experimentar con las infusions. Voy a mostraros distintas técnicas que podéis hacer con ellas. Algunas son muy sencillas y otras son un poco más con una vuelta de tuerca. Y nada, os invito a que compartáis conmigo esta experiencia y que si hay alguna técnica que os apetece aplicar o que no he mencionado pero vosotras creáis que es interesante, pues que me lo digáis en la cajita de comentarios. Y nada, bueno, como a modo introductorio deciros que las infusions son estos pequeños botecitos de pigmento, que en este caso la particularidad de estas es que tienen unas pequeñas trazas marrones que les da un look más vintage. Y bueno, encontramos una gama de colores muy amplia, pero siempre con este toque para darle efecto envejecido. Entonces, voy a utilizar un azul, una turquesa y una negra. Son estas de aquí, os las enseño. Se enfoca. Aquí, Royal Blood. Avid Jade. Y Black Knight. Vale, voy a utilizar estas de aquí porque son las que me interesan más para lo que tengo pensado posteriormente hacer con los trocitos de muestras, pero que sepáis que existe una gama súper amplia de estos productos. Entonces, bueno, yo lo que tengo hecho, como la mayoría de gente, es un pequeño agujerito en la tapa y lo cubro con celo para así evitar fugas, porque esto mancha una barbaridad. Entonces, bueno, la primera de las técnicas que os voy a mostrar, que, bueno, os aviso que voy a utilizar un papel de 350 gramos de acuarela para que me aguante bien la cantidad de agua o de líquido que vamos a poner sobre el papel y que no se rompa. Entonces, bueno, la primera de las técnicas es tan sencilla como espolvorear un poquitín del pigmento, ya veis que es muy poquito, y con un spray de agua, en este caso yo utilizo el Distress Sprayer de Tim Holtz, echar unas gotitas. A mí me gusta apretar poco porque el efecto que queda es más de mi gusto, pero podéis hacerlo más cerca, más lejos, mirad. Voy a poneros el zoom para que lo veáis mejor. Ahí, y va dejando estas gotitas. Como veis, hay estas partículas marrones, que es las que os comentaba antes, y si añadimos más, el color se va disgregando mucho más. Y también se van perdiendo un poco los matices que conseguíamos anteriormente. Y también el marrón va expandiéndose más y va dando este toque vintage. Vale, esta sería la primera prueba. Después también es interesante, y esto es algo que nunca he probado, va a ser algo en primicia, es hacer lo mismo, pero en vez de agua, utilizar alcohol. Entonces, nada, espolvoreo un poquito. Y voy a utilizar este alcohol etílico de esas que tenemos todos en el botiquín. Y lo que voy a hacer es mojarme un poco los dedos, aunque también podría ponerlo en un spray. Y echar salpicaduras encima del papel. Como veis, el color no se mueve tanto. Queda mucho más fijo. Y voy a echar un chorrito a ver qué pasa. Exacto. Sí, lo que vemos es que el color no se extiende tanto como pasaba con el de agua. ¿Veis la diferencia entre los dos? Ahora vemos las manchas del alcohol, pero cuando seque quedará transparente. Y no sé, no me atrevo a decir si quedará permanente o no permanente. Eso es una cosa que podemos ver más tarde. Otra prueba que quería hacer con vosotras, bueno, esto no es prueba, esto ya he visto cómo funciona, es con agua y vinagre. Esta técnica la leí, creo que en un foro de Facebook, no estoy segura del todo, lo siento porque no lo puedo matizar exactamente. Pero bueno, esta consiste en coger agua y una porción muy chiquitita de vinagre, y lo que vamos a conseguir es que la partícula marrón no se active, con lo cual nos va a quedar el color mucho más vivo. Vamos a probar a ver qué tal. Voy a hacer lo mismo de antes, voy a mojar los dedos y salpicar sobre el papel. Es verdad que huele un poquito más fuerte. Vale, pues ciertamente vemos como la partícula marrón no se ha activado como si sucedía solo con agua. Voy a poner las dos muestras una al lado de otra para que lo podáis observar. El color queda mucho más vivo en el que hemos utilizado agua con vinagre. Huele un poco, no os lo voy a mentir. Sí que es verdad que podemos ver pequeñas trazas, os lo voy a acercar más para que lo veáis, pero el efecto queda bastante distinto.
¿Veis el color mucho más vivo? Sí que vemos algunas marquitas aquí de marrón y aquí alguna también, pero el color no se expande tanto como en el de agua soda. Todo esto vamos a dejar que se seque y luego lo vamos a poder ver con más calma. Vale, voy a limpiar un poquito la superficie para no manchar. Otra cosa es que nosotros lo hemos estado haciendo primero echando el polvito y luego el agua o el líquido. También lo podemos hacer al contrario, podemos primero, voy a volver a ir para atrás, perdonad. Ahí, vale. También podemos echar primero el agua, dejar la superficie mojada y después aplicar el pigmento en la superficie. Y veis que se expande mucho más rápido. ¿Veis ahí? Voy a soltar un poco de líquido porque queda como demasiada agua. Pero veis ahí el efecto. Otra cosa que podemos hacer, coger una paletita, poner agua, añadir un poco de pigmento sobre el agua y con un pincel, o bueno, en este caso este pincel tiene depósito de agua, no sería necesario mezclarlo primero con agua, utilizarlo para pintar. Nos quedan colores así envejecidos, más apagados, pero con sus matices también. A ver, para hacer gotitas. Siguiendo con este papel, porque bueno, está un poco sucio de la técnica anterior, pero no nada en especial. Otra cosa que podemos hacer es echar un poco de polvito, coger un rodillo, mojar el rodillo, mojamos el rodillo y luego lo pasamos por encima. Y también queda un efecto muy chulo porque la cantidad de agua no es la misma, pero sí que conseguimos una reacción en el papel. Otra técnica muy chula de hacer es coger una plantilla, por ejemplo esta de aquí, que es chiquitita, y sobre nuestro papel colocarla, espolvorear un poquito de Infusions. Ahora voy a cambiar de color, lo voy a hacer con el turquesa. Es importante no pasarse, ahí lo veis, que tiene muy poquito, y a una distancia prudencial empezar a espolvorear. Lo estoy haciendo con agua normal. Y al levantar obtendríamos la trama de una forma bastante distress, la verdad, porque no es una cosa muy perfecta, pero sí dándonos un efecto bien chulo. Incluso podríamos utilizar la parte que se ha quedado manchada para hacer una estampación. Voy a retirar un poquito de agua. Para que conserve un poco la forma. Otra técnica que particularmente a mí me gusta muchísimo es la de utilizar una cola o un gel medium. En este caso yo voy a utilizar un gel mate acrílico y se trata de echar un chorrito y poner un poco de pigmento. Podemos teñirlo completamente o otra cosa que es lo que realmente a mí más me gusta, que es, ahora vais a ver, obtener una visión más detallada del pigmento. Ahora vais a ver. Sin mezclarlo demasiado, vamos extendiéndolo, también lo podríamos hacer con un pincel. Vamos extendiendo las distintas capas y a medida que mezclamos se va el color sobreponiendo más, pero vemos el marrón, vemos el jade, vemos alguna traza de azul. Otra cosa que podemos hacer es coger gesso, voy a coger este de Cadence y teñirlo. Voy a poner un poquito aquí en la paletita. Ahí. Y con un poco de pigmento lo que conseguiríamos es teñir el yeso
y utilizarlo como pintura o como una base más coloreada. Aquí, como el pigmento es en polvo, no modificamos la textura del gesso y lo podríamos hacer también con pasta de modelar. ¿Veis ahí? Con cuidado. Con un pincelito quizás sería mejor. Pero poco a poco vamos tiñendo el yeso con este color azul clarito. Ahí lo veis. Y lo podemos utilizar perfectamente de base para dar un toque así más vintage, o incluso luego podríamos añadir un toquecito más y extenderlo con el propio yeso para darle más intensidad. Y vamos creando una capa como de pared envejecida, no sé, es muy chulo, pienso. Ahí lo veis. Y por último, ahora sí, una opción que creo que es muy interesante también es utilizarla para llegar a los pequeños recovecos que quizás no podemos, o dar un efecto más envejecido a según qué materiales con relieve. Entonces yo tengo aquí esta pieza de porcelana fría, ya está seca, le da una capa de pintura metalizada de Cadence. Y lo que voy a hacer es, con la Infusions negra, voy a acercarlo un poco más para que lo veáis mejor. Ahí, vale. Lo que voy a hacer es llegar a estos recovecos pequeñitos y darle más profundidad y un efecto más envejecido. Entonces simplemente pongo polvito por aquí. Echo spray de agua. Puedo retirar un poco el exceso, pero voy tiñendo todas esas partes que habían quedado. Vale, chicos y chicas, después de intentos fallidos de lavarme las manos, veis que están bastante manchadas, estas son las pruebas junto con la cerradura que tengo aquí, que creo que más vale la pena mencionar. Entonces, bueno, esta es la que hemos hecho primero al poner un poquito de pigmento y después el agua, y hemos visto cómo dependiendo de la cantidad que poníamos, el efecto era más diluido o más concentrado. En esta parte de aquí podríamos ver cuando no toca mucha agua, y toda esta parte de aquí sería cuando sí que hay mucha cantidad de agua. Esta me ha sorprendido muchísimo y es la de alcohol etílico, esto de farmacia, y no ha activado para nada las partículas marrones. Tenemos el color absolutamente vivo. ¿Veis qué chulo que ha quedado? O sea, creo que es incluso una muy mejor opción que la del vinagre, porque el olor es mucho mejor y el efecto más intenso. Después tenemos aquí la de vinagre, que vemos, también tiene su parte interesante, porque vemos como que no ha dejado diluir la parte marrón y ha creado un efecto marmoleado. No sé si se aprecia bien en cámara, pero no está diluido con la pintura y mezclado, sino que se mantiene como muy en pack, unido entre sí. Después, bueno, aquí hemos hecho dos experimentos, uno que era muy meh, que era el de directamente mezclar el pigmento con agua y utilizarlo como tinta, y el que era pasar primero un poquito de polvos y luego un rodillo húmedo por encima. Y la verdad es que nos resulta un efecto bastante chulo porque se ven las partículas, se diferencian distintos tonos, pero no queda todo mezclado, es una cosa más sutil. Después tenemos este otro efecto, que es el que hemos puesto primero el papel bien húmedo y después hemos añadido el pigmento y vemos cómo se diluye, y pese a que sí que vemos distintas tonalidades, por ejemplo aquí, la mayoría queda como muy diluida, pero también es un efecto interesante dependiendo de lo que queramos hacer. Después aquí tenemos el que hemos hecho con el gel medium mate, este de aquí, y lo hemos esparcido con la espátula. También lo podríamos haber hecho con pincel, y es un efecto bastante interesante porque se mantiene el color muy vibrante y diferenciamos distintos matices en la textura. Después uno de mis favoritos, que es el de la plantilla, que si bien es cierto que la plantilla al tener mucho detalle es difícil conservarla cuando aplicamos agua encima, pero creo que queda un efecto chulísimo, se ven mucho estas aguas que son lo que a mí me gusta. Por ejemplo, esta zona de aquí, a ver si se ve ahí. A mí este efecto de aquí me flipa, o sea, es tan precioso. Y de igual manera pienso que el efecto que se queda en la parte más interna da como un aire de oxidado, envejecido, que también es muy interesante. Y casi por último tenemos la mezcla con gesso, que puede ser directamente mezclando el gesso y darle un color homogéneo, o aplicar el gesso y después con la espátula dar distintas tonalidades a la pasta, que
que podría ser, perdonad, podría ser gesso o pasta de relieve. Y por último, la cerradura, aquí la tenéis, que queda mucho más envejecida y llega a todas partes. Al ser líquido permite penetrar en los recovecos y las esquinas que con el pincel son más complicadas. Y nada, estas son las técnicas que quería compartir con vosotros. Algunas han sido exploración en el mismo momento y otras ya he tenido idea de ellas. Y nada, espero que os sea útil y cualquier duda aquí abajo. ¡Hasta la próxima!